Hola, buenas tardes, que tengas una tarde muy bonita, una tarde llena de bendición. En esta tarde quiero decirte que este año 2020 ha sido para muchos un año inolvidable, donde muchas personas han perdido a sus seres queridos, donde muchas personas han pasado por momentos muy difíciles que nos tocó vivir a todas las personas, pero gracias a Dios, la familia que yo tengo está bien de salud, agradezco a Dios, pero muchas familias han perdido a sus seres queridos en este año 2020. Este año 2020 es un año inolvidable, un año que quedará en recuerdo, un año que marcó la vida de muchas personas, porque en este año muchas personas perdieron a sus seres queridos, muchas personas pues se fueron al más allá. Y qué triste es que aquellas personas que se fueron sin conocer la verdad, sin conocer a Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Y muchas personas partieron al más allá sin conocer la palabra de Dios. Eso es lo más triste que a una persona puede pasar en esta vida, porque cuando nosotros estamos bien de salud, pensamos en que la vida la vida la vida es muy fácil, pensamos simplemente en las cosas que la tierra, que el universo nos ofrece, pero pocas veces ponemos en primer lugar a Dios o nos acordamos de la palabra de Dios que nos dice, ¿no? Venid a mí todo lo que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, nos dice la palabra de Dios, pero muchos de nosotros, aunque conocemos la palabra de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios, dejando de orar, dejando de ayunar y dejando de congregar, que es lo más importante. Pero con todo esto quiero decirte que este año 2020, para que se termine este año, solamente falta pocas horas. El año va a cambiar, vamos a pasar al 2021, pero si uno mismo no damos el cambio, nada va a cambiar. No sé cuántos de nosotros ya tenemos propuestas nuestras metas, pero la mayoría de las personas o de los seres humanos, lo que trazamos en primer lugar son las metas materiales, que este 2021 quiero generar muchos ingresos, que este año 2021 quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, quiero hacer muchas cosas, iré allá a otra ciudad, no lo sé, muchas cosas nos planeamos. Pero como dice la palabra, el hombre propone, pero quien dispone es Dios. ¿Y cuántos de nosotros ya estamos planeando para el año 2021? Muchos ya están planeando sus metas materiales, pero pocos se trazan sus metas espirituales, que es lo más importante. Aquí quiero compartirte un pasaje de la Biblia que dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará él por su alma? ¿Qué ganará el hombre si gana todo el mundo, pero si su alma se pierde, dice la palabra? Nos quiere decir que muchas veces nos afanamos por las cosas que queremos lograr, por tus metas que tú te trazas, quieres lograr, quieres hacerlo, está bien, pero la palabra nos hace entender que en primer lugar debemos trazarnos nuestras metas espirituales, que es lo más importante, trazarnos nuestra meta espiritual. Pero pocos de nosotros
lo podemos trazar nuestras metas espirituales. Aquellas personas que conocemos la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros ya nos hemos trazado la meta de terminar de leer tal vez la Biblia en este año 1 y 2 veces o hasta 3 veces? Pocos, pero Dios conoce a cada uno de nosotros. Amada hermana, hermano, si tú eres una persona cristiana, trázate tus metas espirituales, porque la palabra nos dice, buscad primeramente el reino de los cielos, las demás cosas vendrán por añadidura. Y pues qué hermoso sería, ¿no? Que nosotros nos tracemos nuestras metas espirituales. En este año 2021, voy a poner en primer lugar a Dios. Voy a ayunar, voy a orar más de lo que oraba, voy a terminar de leer la Biblia, voy a tratar de interpretar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no? Pero solo Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Las metas espirituales es muy importante, como dice la palabra de Dios. ¿Qué ganará el hombre aunque gane todo el mundo, pero si su alma se pierde? Porque en esta tierra, dice la palabra, nosotros fuimos formados de polvo y a polvo volveremos. No somos eternos. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento de la vida y debemos pensar en nuestro espíritu, que es lo importante. Debemos trabajar como si nunca vamos a morir, pero también debemos buscar la presencia de Dios, orando, ayunando, consagrando nuestra vida. Debemos buscar la presencia de Dios como si Jesús mañana volviese. Estamos viendo las señales que está pasando por el mundo entero, por las naciones. Podemos ver todo lo que está aconteciendo. La palabra de Dios se viene cumpliendo. Por eso quiero decirte que para que termine este año 2020 nos falta pocas horas, pero al próximo año, que es el 2021, nada va a cambiar si cada uno de nosotros no cambiamos, porque los meses van a seguir siendo igual, los días también van a seguir siendo igual, de lunes a domingo, los meses también de enero hasta diciembre, va a ser igual los meses, los días, la hora. No es que en el 2021 va a ser 22 horas o 23 horas o 30 horas, igual las 24 horas, todo va a ser igual, a menos que cada uno de nosotros cambiemos, a menos que cada uno de nosotros nos tracemos nuestras metas, de ser día a día mejores personas, de ser día a día la mejor madre, de ser día a día la mejor hija, la mejor esposa, la mejor mamá. Si eres mamá, pues agradezca a Dios porque Dios te regaló esos niños tan lindos que tú lo tienes, porque cuántas personas no lo pueden tener sus hijos y tenemos la dicha de ser madres. Dios nos regaló esos niños. ¿Por qué? Porque Dios confió en cada uno de nosotros de que nosotros le íbamos a cuidar bien, le vamos a atender bien. Por eso Dios confió en nosotros y nos hizo madres. Por eso te digo, en este día, nada va a cambiar si tú no cambias. Nosotros mismos tenemos que ser el cambio, tenemos que empezar el cambio. Los días serán iguales, los meses serán iguales, todo será igual. Pero la vida será distinto cuando nosotros empezamos a cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, purificarnos día a día, consagrarnos día a día, porque ya basta, ¿no? Basta de jugar a que somos cristianos, basta ya de jugar a que somos hijos de Dios. Este año traza tu meta en que vas a terminar de leer la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, puede ser 1 y 2 veces, hasta 3 veces. Puede ser tu meta que este año te consagres más, te purifiques más, porque la palabra dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga a mí. Nos quiere decir que nosotros,
como personas cristianas tenemos que alejarnos de muchas cosas que tal vez la carne, el cuerpo lo desea, porque la palabra dice, si alguno se constituye amigo del mundo, es enemistad contra Dios. Y cuántos también por costumbre, siendo cristiano, estarán preparando sus preparativos a la medianoche para que puedan comer sus 12 uvas, habrán comprado su florecimiento para que se hagan su florecimiento, para que se cambien su suerte. ¿Cuántos habrán comprado sus hierbas para que se bañen con las hierbas? ¿Cuántos habrán comprado sus ropas interiores amarillas, sus polos amarillos? Todo es costumbre del mundo. Todo es costumbre, vanidad, porque yo en personalmente, cuando no conocía la palabra de Dios, estaba en los tiempos de ignorancia, yo también lo hacía, compraba mi hierba, compraba mi florecimiento, compraba mis ropas interiores amarillas, mis polos amarillos, para cambiar de suerte. Y faltando pocas horas para las 12 de la noche, pues ahí esperando con las 12 uvas listas, ¿no? Todo eso nosotros lo hemos hecho en nuestro tiempo de ignorancia, porque la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 30, los tiempos de ignorancia lo he pasado por alto, pero ahora quiero o mando a todos los hombres de esta tierra que se arrepientan. Dios nos llama a ti y a mí a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento puro, porque basta de jugar al evangelio. Muchas veces, tal vez hasta este año 2020, estábamos jugando al evangelio siendo cristianos, conociendo la palabra de Dios. Estábamos jugando al evangelio. Pero que tu meta este año 2021 sea pues acercarte más a buscar primeramente las cosas de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura, como dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros hay que escudriñarnos cómo estamos delante de Dios. No somos perfectos, aún conociendo la palabra, pero la palabra dice, el que sea justo, que se justifique más, y el que sea santo, también que se santifique más, nos dice. Por eso está en cada uno de nosotros dar lo mejor de nosotros, porque nada va a cambiar, va a seguir igual, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, hasta enero, hasta que llegó también el año 2022. Los días también van a ser iguales, todo va a ser igual, a menos que cada uno de nosotros tomemos conciencia. Toma conciencia cómo estás en el camino, hasta cuándo vas a jugar al evangelio, porque tu vida no es comprada. La muerte te puede sorprender en cualquier momento. Como dice la palabra de Dios, ¿qué ganará el hombre si se gana todo el mundo, si tú ganases, pero tu alma si se pierde? Si la muerte te sorprende en cualquier momento, ¿a dónde vas a ir? ¿Te has preguntado a dónde irías si la muerte te sorprendiera? Y aún serías más juzgado si tú eres una persona cristiana, si has aceptado a Cristo en tu corazón. Si un día tú has prometido de rodillas servirle a Dios, imagínate a dónde irías. Por eso en este día te digo, a pocas horas que nos queda el año 2019 para que venga el nuevo año 2020, nada va a cambiar. Los días van a ser igual, los meses van a ser igual. El cambio está en cada uno de nosotros. Trázate, ya sé que lo tienes trazado tus metas materiales, que voy a viajar a tal país, que voy a comprar tal casa, que voy a comprar tal carro, ya lo tenemos trazado. Este año haré esto, viajaré a tal ciudad, nos iremos de vacaciones, muchas cosas el hombre se traza, muchas veces sin poner a primer lugar a Dios, porque dice la palabra, ¿no? El hombre propone, pero quien dispone es Dios. Por eso también te digo, como te has trazado ya tus metas materiales, también trázate tus metas espirituales. Este año quiero lograr, no sé qué quieres lograr. Quiero lograr un cambio espiritual. Quiero lograr un cambio en mi manera de ser. Quiero acercarme más a Dios. Quiero ser una persona que camine con temor y temblor de Dios. Quiero caminar en santidad, porque la Biblia lo dice, sin la santidad nadie verá a Jesús.
¿Cómo estamos, pueblo de Dios? Tú que conoces la palabra de Dios, escudriñate cómo estás delante de Dios. ¿Sigues la misma persona? ¿Sigues la misma persona que grita, que reniega, que no cambia? En las cosas del mundo estás. Si tu familia lo celebra, las fiestas de Navidad, ahí estás. Ahora a medianoche estarás alistándote tu pavo, tu panetón, no lo sé qué cosa te estás preparando. El mundo lo celebra, pero tú a medianoche ponte a orar por esas personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Cuántas almas se pierden sin conocer la palabra de Dios? Muchos son las personas que se pierden. Y nosotros daremos la cuenta de esta generación por no expandir el evangelio, por no declarar la verdad, porque la Biblia dice, la verdad te hará libre. Simplemente a nosotros la verdad nos va a hacer libres, libres de todo. Esta tarde quiero decirte que tus metas espirituales son muy importantes en la vida, porque la Biblia lo dice, tú puedes tener mucha fe, pero la fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Dice que la fe sin obras es muerta. La fe y las obras van de la mano. ¿Cuáles son las obras que debemos hacer? Son las cosas espirituales, que no debemos dejarlo a un lado. Como te vuelvo a decir, ¿qué ganará el hombre si se gana todo el mundo, pero si su alma se pierde? ¿Qué ganará? Nada, porque la Biblia lo declara que nosotros tenemos dos caminos que elegir, el camino ancho y el camino angosto. Así es que, hermana, si conoces la palabra de Dios, si eres una persona cristiana, no pierdas tu fe, no pierdas tu esperanza, que nosotros tenemos nuestra recompensa. Que nadie tome tu galardón, porque un día será pues nuestro Padre nos dará una gran recompensa. Aunque en esta tierra nos tocó vivir dificultades, momentos difíciles, pero la Biblia nos da su promesa, que toda lágrima será consolada. Dios te bendiga y quiero decirte que el 2021 ponga en primer lugar a Dios. Muchas gracias.